Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si son nuevos, les doy una bienvenida súper especial, y si ya nos conocen, qué bueno verlos de vuelta. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, algo que de ser un día de pura felicidad y celebración, se convirtió en un torbellino de emociones y francamente en un auténtico caos. Hablamos de esa boda que sin duda se salió de control, protagonizada por Guldem y Can, quienes, digámoslo suavemente, enfurecieron y descontrolaron por completo la boda de Demet y Oğuzhan. Prepárense porque vamos a desmenuzar todo lo que pasó, desde los pequeños roces hasta las explosiones más grandes. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras historias y análisis. No querrán quedarse fuera de esta. Y ahora sí, vamos de lleno con el drama nupcial. Imaginen la escena, una boda preciosa, todos los invitados emocionados, Demet y Oğuzhan radiantes, listos para dar el sí, quiero y comenzar su vida juntos. Todo parecía sacado de un cuento de hadas, pero como bien sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen villanos inesperados o, en este caso, personajes que con sus acciones, hicieron que la trama diera un giro completamente inesperado y para muchos, muy desagradable. Guldem y Can, una pareja invitada que por alguna razón, decidió que la boda de sus amigos era el escenario perfecto para sus propios dramas personales, sus frustraciones y sus evidentes problemas de comunicación. Todo comenzó de forma sutil, como suelen hacerlo las grandes catástrofes. Pequeños comentarios cargados de doble sentido, miradas fulminantes y un lenguaje corporal que gritaba tensión entre Guldem y Can. Al principio, la mayoría de los invitados lo achacaron a los nervios típicos de cualquier evento social o quizás a alguna discusión previa sin mayor importancia. Pero, ay, amigos, si supieran. La cosa se fue intensificando. Durante el cóctel, vimos a Guldem acercarse a Can con una expresión de reproche, hablando en voz baja pero con un tono que irradiaba enfado. Can, por su parte, respondía con una actitud defensiva, cruzando los brazos y mirando hacia otro lado, como si no quisiera involucrarse pero a la vez no pudiera evitar la confrontación. Los murmullos empezaron a circular entre los invitados. ¿Qué les pasa a Guldem y Can? ¿Están bien? ¿Se pelearon antes de venir? Y es que su comportamiento era tan notorio que era imposible ignorarlo. En un momento dado, durante el brindis del padre de la novia, mientras todos alzaban sus copas para celebrar a Demet y Oğuzhan, Guldem lanzó una mirada de desprecio hacia Can, que para sorpresa de muchos, devolvió el gesto con una sonrisa sarcástica que, créanme, no transmitía nada de alegría. Era como si estuvieran en su propia burbuja de conflicto, ajenos a la solemnidad del momento y al gozo de la pareja protagonista. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento en que la situación dejó de ser incómoda para convertirse en francamente vergonzosa y descontrolada, fue durante el banquete. Ya sentados en sus mesas, y con la música sonando suavemente de fondo, la discusión entre Guldem y Can subió de volumen, y lamentablemente para todos, se hizo audible. Al principio se trataba de acusaciones veladas sobre quién había hecho qué, sobre compromisos incumplidos y sobre malentendidos pasados. Pero la cosa escaló rápidamente. Guldem, visiblemente alterada, empezó a levantar la voz, reprochándole a Can cosas que no tenían nada que ver con la boda. Habló de celos, de inseguridades, de un pasado que, según ella, Can se empeñaba en revivir. Can, en lugar de intentar calmar la situación o al menos sacarla de allí discretamente, respondió con la misma energía, e incluso con más virulencia. Empezó a gritarle a Guldem que ella era la que siempre exageraba, que sus celos eran infundados y que sus problemas eran puramente suyos. La conversación se transformó en un intercambio de insultos y acusaciones, y todo ante la mirada atónita de decenas de invitados, incluyendo a la propia Demet y Oğuzhan, quienes intentaban mantener la compostura y disfrutar de su día especial, pero era una tarea titánica con este escándalo en curso. Imaginen el ambiente. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos se mezclaba con los gritos de Guldem y Can. La música se sentía fuera de lugar, casi burlona ante la crudeza de la escena. Algunos invitados intentaron intervenir, pidiéndoles que bajaran la voz, que respetaran el momento. Pero Guldem y Can parecían estar en una especie de trance, incapaces de escuchar la razón o de considerar el daño que estaban causando. La tensión era palpable. Las mesas cercanas dejaron de comer, las conversaciones se silenciaron, y todas las miradas, por desgracia, estaban fijas en ellos.
La cosa llegó a tal punto que en un arrebato de frustración, Guldem se levantó de la mesa y con un gesto dramático, tiró su copa de vino al suelo. El líquido rojo salpicó a algunos invitados cercanos, aumentando el desconcierto y la indignación. Khan al ver esto se levantó también, y en un intento de responder a la provocación, empujó ligeramente la mesa de Guldem, haciendo que los platos y vasos se tambalearan. En ese preciso instante la armonía de la boda se hizo añicos. La pareja de novios, Demet y Oğuzhan, se vieron obligados a intervenir. Con caras de evidente disgusto y una mezcla de tristeza y enojo, se acercaron a Guldem y Khan para pedirles, con la mayor educación posible, que se calmaran o, mejor aún, que abandonaran el lugar. La reacción de Guldem y Khan ante esta intervención fue, si cabe, aún más incendiaria. Guldem acusó a Demet de meterse donde no la llaman y Khan, con un tono altivo, le dijo a Oğuzhan que no se preocupe por sus problemas de pareja. Finalmente, ante la imposibilidad de controlar la situación y para evitar un mayor bochorno, el personal del lugar de la boda tuvo que intervenir de forma más contundente. Con mucha diplomacia, pero con firmeza, se les pidió a Guldem y Khan que se retiraran. La pareja, visiblemente enfadada y sin dar muestras de arrepentimiento, abandonó el recinto, pero no sin antes lanzar miradas de reproche y soltar alguna que otra frase hiriente. La boda, claro está, siguió adelante, pero el ambiente ya no era el mismo. La alegría inicial se vio empañada por la penosa escena que todos presenciaron. Los invitados intentaron retomar la celebración, pero la sombra de la discusión de Guldem y Khan flotaba en el aire. Los comentarios se multiplicaban y la conversación giraba, inevitablemente en torno a ellos y a su comportamiento inaceptable. Demet y Oğuzhan, a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudieron evitar que este incidente marcara, para mal, uno de los días más importantes de sus vidas. La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿qué llevó a Guldem y Khan a comportarse de esa manera? ¿Era una discusión real que venían arrastrando? ¿Querían llamar la atención? ¿Sentían envidia de la felicidad ajena? La verdad es que sin conocer los detalles íntimos de su relación, podemos especular. Tal vez era una manera patética de expresar sus propios miedos e inseguridades. Tal vez, en un intento desesperado por sentirse relevantes, decidieron hacer de la boda de sus amigos el escenario de su propio drama. Lo que es innegable es que su egoísmo y su falta de empatía arruinaron el momento para todos, especialmente para los novios. Este tipo de situaciones nos hacen reflexionar sobre la importancia de la inteligencia emocional, el respeto por los demás y la capacidad de poner nuestras propias necesidades y problemas en un segundo plano cuando estamos en un evento social importante, especialmente cuando se trata de la celebración de la felicidad de nuestros amigos. Una boda es un momento sagrado, una unión que merece ser celebrada con alegría y respeto. Y las disputas personales, por muy importantes que parezcan para quienes las viven, deben resolverse en privado, lejos de ser un espectáculo público. En resumen, la boda de Demet y Oğuzhan se vio marcada por el comportamiento inapropiado y descontrolado de Guldem y Khan. Lo que debía ser un día de pura felicidad se convirtió en un escenario de discusión y vergüenza pública debido a sus problemas personales, que proyectaron de forma explosiva en un evento ajeno. Su egoísmo y su falta de consideración hacia los novios y los invitados dejaron una marca imborrable en la celebración. Y bueno, amigos, hasta aquí nuestro análisis de este lamentable, pero fascinante, capítulo de dramas nupciales. Espero que les haya resultado interesante y que hayamos podido desmenuzar un poco lo que sucedió. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que Guldem y Khan se pasaron de la raya? ¿Han vivido alguna situación similar en bodas o eventos importantes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y sus experiencias. Son la parte más importante de esta comunidad. Y si les gustó este vídeo, si lo encontraron entretenido e informativo, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.